30 aquí en Radio Panamá. ¿Cómo se encuentra Luis Eduardo? Saludos, Enrique. Un placer. Saludo a toda la audiencia de Radio Panamá y a todo el equipo de noticias. De verdad que te ha conversado con el PP también. Sí, nosotros tuvimos una reunión con el Partido Popular. Bueno, no hubo varias reuniones con el Partido Popular. Sí. eh, Incluso una en conjunto con el Partido Alianza también, que ellos están conversando también con otros colectivos, ¿no? ¿Sabes que en política uno lo que nunca debe dejar de hacer es conversar? Claro. Porque cuando las conversaciones cesan, entonces vienen otras cosas que nadie quiere, ¿no? Hablando de conversaciones, no los convocaron a esa reunión en la Embajada de Estados Unidos, RM. Yo entiendo que la Embajada de Estados Unidos ha iniciado conversaciones con diferentes partidos políticos y los ha invitado en diferentes reuniones. Eh, no sé si en la agenda esté realizando metas, porque eso es un tema de Estados Unidos. La verdad que aquí hay gente que se muere por ir a la embajada de Estados Unidos y cada quien en razón de eso, ¿no? Eh, yo he ido en varias ocasiones a la embajada de Estados Unidos invitado, pero no es algo que va a determinar cuál va a ser mi rumbo, ¿no? Los Estados Unidos son amigos, hasta ahí, amigos en cuanto a los intereses comunes que tenemos como países, pero hay que tener bien claro que en política internacional los Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y los intereses de Estados Unidos son los intereses de Estados Unidos, no necesariamente los intereses de Panamá. Claro, y sobre todo da la impresión de que busca los Estados Unidos crear una alianza entre aquellos grupos, sobre todo que fueron invitados, y que han sido los que más han ido conversando, ¿no? Te repito, la información que yo mantengo, que me han dado, es que la Embajada de Estados Unidos se va a reunir con todos los partidos políticos. Eso es lo que me han informado. No creo que en su análisis o en su accionar estén dirigidos a crear o no una alianza electoral, porque es un asunto que le corresponde a los panameños y tienen que decidirlo los panameños, no son los Estados Unidos los que van a determinar quién hace alianza con quién alianza, ni quién va a ser el próximo presidente de Panamá, ¿no? Son una nación amiga, tenemos importantes intereses comerciales con ellos, pero Sí. cada cosa en su lugar, ¿no? Por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Oye, arrancó la política. Creo que hace una semana conversábamos y analizábamos un poco el tema de las encuestas. Eduardo Camacho hablaba de cómo salía el vicepresidente de esa encuesta. Pocos días después también se hace viral otra publicación de Radio Panamá, donde Pedro Miguel señala también que el vicepresidente va de último, pero aparentemente ya ha saltado dentro de la contienda política el vicepresidente Gaby Carrizo y dijo unas palabras ayer que tenemos aquí y que queremos que usted las escuche para de la respuesta correspondiente. ¿Cómo no? Las escucho. Sí, sí, sí. Dame un segundito. Me avisa, don Jaime. Ven como quieras, que no te tengo miedo. Aquí está el secretario. Bien, era un poco, fue cortito, ¿ah? Ven como quieras, responde
el presidente. ¿Qué responde usted como RM y qué ha dicho el presidente Martinelli sobre este tema? Bueno, mira, lo que realmente nos hubiera gustado escuchar a tanto el expresidente Martinelli como a mi persona, como secretario general y como panameño, secretario general de Realizando Metas y como panameño, es que si en este año y medio que le queda de gobierno, el gobierno de Carrizo Cortizo va a comenzar a hacer lo que no ha hecho en 3 años y medio. Los panameños están esperando respuestas que no ha dado el presidente Cortizo Carrizo en su gobierno. Y esos son los temas que nos interesaría escuchar primero. Por ejemplo, veía un medio de comunicación hoy en broma y en serio que decía que el pasado fin de semana los panameños pudieron asistir a 2 desfiles. El desfile de las 1000 polleras en las tablas y el desfile de los 1000 huecos en la Interamericana, que no repara el ministro Sabonge. Entonces, lo que nos hubiera gustado escuchar primero es cuándo van a sacar del Ministerio de Obras Públicas al ministro Sabonge, cuándo el gobierno de Carrizo Cortizo va a comenzar a desarrollar políticas económicas que aumenten la creación de empleo en nuestro país y no por el contrario, a disminuirlo, como lo estamos viendo en el tema del contrato de Minera Panamá, donde en una actitud extremadamente irresponsable, el gobierno de Cortizo Carrizo están jugando con más de 40.000 empleos que se generan en la actividad minera. Y como he explicado, no es que los panameños no quisiéramos que la minera pague más al Estado panameño. Lo que nos parece es que bajo ese querer de todos los panameños no se muevan intereses oscuros que pongan en peligro los empleos que la actividad minera ha generado y sobre todo también los recursos económicos que genera esta actividad minera al Estado, porque como te expliqué la vez pasada, la minería representa una de las 4 patas que actualmente tiene la economía, que no son muchas, el tema de la zona libre, el tema de los puertos, el tema del canal y la minera, son básicamente las actividades económicas que están rindiendo los tributos que se requiere para que el país avance. Y si tú agarras y pones en peligro una de esas patas, estás atentando contra la estabilidad del Estado y estás atentando contra la estabilidad de los trabajadores. Entonces, eso es lo que nos hubiera gustado escuchar, ¿no? ¿Cuándo van a sacar a Sabonge para ver si en año y medio reparan algunos de los huecos que no han reparado en año y medio? ¿Cuándo van a desarrollar políticas económicas que creen empleo y no que lo hagan perder? ¿Cuándo van a resolver los grandes problemas que afectan a los panameños en materia económica y en materia social? Pero bueno, yo lo que tengo que decir es que no sé si decir el presidente o vicepresidente, porque la verdad que uno no sabe ya cuál es el rol de Carrizo, es que él dice en su declaración no tenerle miedo a Martinelli, pero eso más que decirlo tiene que comprobarlo. Y la mejor manera de comprobarlo es dejar de estar haciendo presiones en el Ministerio Público y en el órgano judicial para tratar de que Ricardo Martinelli no pueda ser candidato, cosa que no va a lograr, porque Ricardo Martinelli va a ser candidato, le guste o no a Gaby Carrizo. Entonces, si Gaby Carrizo dice que no le tiene miedo a Martinelli, bueno, se lo demuestre, que cese sus presiones al Ministerio Público y a la Corte y que las elecciones se definan con votos y no con trampa, como es como pretende Gaby Carrizo y algunos dirigentes que buscan pues enfrentar a Ricardo Martinelli, pero no tienen la valentía de enfrentarlo en las urnas, ¿no? En política y en la vida hay que ser valiente, ¿no? Y no cobarde. Pero ¿por qué, La mejor manera de ser valiente es demostrando con hechos que no se le tiene temor a nada, ¿no? pero por qué contra Ricardo Martinelli?
A Ricardo No, Martinelli. no te, Hay no más te, escu- candidatos. no te escuché muy bueno. Mira, lo que pasa es que cuando, cuando tú estás arriba en las encuestas de manera tan amplia como está Ricardo Martinelli, todo el que está abajo quiere tirarte piedra para ver si sube en razón de que tú le respondas. Pero ya te digo, el problema es que Gaby Carrizo no ha entendido que él está casi en el sótano, mejor dicho, en el sótano de las encuestas, no porque Ricardo Martinelli sea candidato, sino es porque ellos no han dado respuesta a los problemas económicos y sociales que están afectando a los panameños. Entonces, esa es la razón de ser y por eso la popularidad de Ricardo Martinelli, porque Ricardo Martinelli ya probó no solamente que él sabe cómo resolver esos problemas, probó no solamente que tiene la voluntad para resolver esos problemas, sino que demostró que lo resuelve como lo resolvió cuando ya fue presidente. Entonces, a diferencia de Gaby Carrizo y su gobierno, Ricardo Martinelli no tiene nada que probar, ya probó que trabaja para el ¿Qué, pueblo. qué factor juegan las encuestas en esta contienda política? Porque se ha publicado una inclusive que va Ricardo Martinelli y pegadito el vicepresidente. Bueno, tú nomás tienes que ver, primero analizar quién hace cada encuesta, ¿no? Hay encuestas y hay encuestas. Pero mira, hay gente que hace encuestas para engañarse a sí mismo. Pero te repito, el principal problema que tiene Gaby Carrizo y que tiene el gobierno de Carrizo Cortizo es que ellos no entienden que su impopularidad, porque no es solamente Gaby Carrizo el que es impopular, es el gobierno que él integra, es impopular porque no le da la respuesta al pueblo panameño. Tú dices, mira, tú dices que la campaña política empezó ya formalmente, pero desde hace más de 2 años los panameños comenzaron a ver en el horizonte hacia adelante, a ver quién podía venir a resolver sus problemas, porque en los primeros años del gobierno de Cortizo Carrizo, o Carrizo como Cortizo, como lo quieran ponerle, quedó claro que no tenía ni la voluntad, ni la capacidad, ni el interés de resolver los problemas de los panameños. ¿Podrá Ricardo Martinelli ser candidato de cara a las próximas elecciones cuando usted habla de que hay presiones, sobre todo en el sistema de justicia, para literalmente sacarlo de circulación? Mira, Ricardo Martinelli va a ser candidato sí, porque sí. Así que quienes estén soñando, pues, Ricardo Martinelli no va a ser candidato, que se olviden de eso, que despierten de ese sueño, porque Ricardo Martinelli no solamente va a ser candidato, sino que va a ganar las elecciones con más votos de la que ganó la primera ocasión y va a volver a ser presidente. ¿Para qué? Para resolver los problemas del pueblo panameño. Y te digo sí, porque tienen que tener bien claro que no hay ningún impedimento jurídico para que Ricardo Martinelli sea candidato. Y si tratan de hacerlo de otra forma, créanme que nosotros estamos dispuestos a enfrentarlos en la calle para garantizar la candidatura de Ricardo Martinelli, que es la candidatura que el pueblo desea respaldar en las elecciones de 2024. ¿No le preocupa a RM una alianza tan grande como la que pueda surgir entre panameñismo, Cambio Democrático, Lombana, el PP, Partido País? Hablamos creo que de 5 o 6 colectivos políticos. ¿Podría esta gran alianza hacerle frente a, a Ricardo Martinelli? ¿Sería la opción entonces a vencer por ustedes? Mira, primero ya tú das por un hecho algo que no es un hecho todavía, una alianza entre todos estos colectivos, porque Podría. todos esos colectivos han estado conversando con nosotros, importantes dirigentes de ellos, porque fíjate, los dirigentes de esos colectivos están claros que la única posibilidad ganadora es de la mano de Ricardo Martinelli. Las otras alianzas son las alianzas del Titanic. Nadie quiere irse a comprar boletos para el Titanic. Nosotros seguimos conversando porque para nosotros las alianzas no pueden ser, no deben ser electorales, electoreras.
Las alianzas tienen que ser en razón de propósitos. Por eso nosotros conversamos con mucha tranquilidad y con bastante paciencia, porque nosotros queremos estudiar las posibilidades de alianza, pero con quien tenga la misma visión de servirle a los panameños. Los que quieran un puesto, ganar por solamente tener un puesto, esas no son las alianzas que a nosotros nos interesan, porque fíjate, la principal alianza que se requiere para ganar ya la tiene Ricardo Martinelli realizando metas. La tiene con el pueblo. Esa es la alianza que no falla nunca, no la alianza entre partidos políticos con fines meramente electorales. Vea, ¿y con cuántos partidos usted, o sea, usted han conversado, digamos, no? Obviamente por razones obvias entiendo que con Rómulo Rux no, pero digo, hace pocos días tenían, yo no lo vi tan Nosotros hemos ataque, conversado, creo que fue algo coloquial. Ajá. Por nosotros ejemplo, hemos conversado con muchos dirigentes del CD y te quiero decir algo, te reiterar algo. Las encuestas que nosotros hacemos todos los meses nos indican a nosotros que, mira, el 70% de la membresía del CD va a votar con Ricardo Martinelli, así tengan un candidato propio. Eso está clarito en las encuestas tiene su lógica porque el verdadero líder de ese partido era Ricardo Martinelli. Lo que pasa es que algunos dirigentes le dieron la espalda a esa realidad y bueno, ahora están pagando las consecuencias de eso. Pero yo no descarto esa posibilidad, pero claro, va a depender de varias cosas que se definan a lo interno, pero nosotros hemos conversado con el Partido Popular, como te acaba de decir el propio Daniel Brea, presidente de ese partido, el partido que yo conozco muy bien, como él de bien te lo indicó, porque yo soy social cristiano por formación, eso indudablemente. Y tuve 19 años en la democracia cristiana, pero bueno, pasado. Los partidos, acuérdate que yo siempre he dicho que no nos dan nuestros principios y nuestros valores. Los principios y valores son propios de la persona, que entonces busca un partido con similitud de principios y valores para poder caminar en el ejercicio de la política. Hemos conversado con el Partido Alianza, hemos conversado incluso, fíjate, con mucha gente del PRD que se acerca, decepcionados por su gobierno, dirigentes de todo tipo, de todo nivel, sí, incluso diputados, representantes, alcaldes actuales del PRD, que están frustrados por la inacción de su gobierno, han conversado con nosotros y también te quiero decir que muchos de los llamados candidatos por eh, libre postulación también se han acercado a nosotros, representantes, diputados y alcaldes que nos dicen, mira, nosotros aspiramos a tener una candidatura por la libre postulación para alcalde, para representante, para diputado, pero nuestro candidato presidencial es Ricardo Martinelli. Así que lo que te quiero decir es que oh, eh, la candidatura de Ricardo Martinelli no solamente va a unir a muchos en las elecciones, sino que después que Ricardo Martinelli gane las elecciones con más votos, lo ganó la primera vez, su primera responsabilidad es volver a unificar a todos los panameños. ¿En qué? En el esfuerzo de rescatar al país del desastre que lo sumió primero la administración de Juan Carlos Varela, del varelismo, y luego la administración, que te repito, no sé cómo llamarla, si Cortizo Carrizo o Carrizo Cortizo, porque al final es la misma cosa. vea, y con el partido panameñista, más allá de regalarle una silla al presidente de este colectivo, ¿han conversado? Sí, con muchos dirigentes de ese partido, de las diferentes instancias de ese partido, de directivos, de miembros del directorio nacional, se han acercado a hablar con nosotros porque ellos no han expresado su preocupación en el caso específico del panameñismo, de que sienten que el amigo Blandón ha querido llevarlos de manera forzada a una tempranera alianza que involucre un apoyo a Rómulo Rux,
y ellos están claros que esa alianza Rómulo Rux, Blandón o CD Panameñismo sería la alianza del Titanic, y nadie quiere comprar boletos para el Titanic, por eso nos han estado tocando la puerta, y nosotros, mira, nosotros vamos a seguir conversando con todo aquel que tenga interés, te repito, de rescatar el país del desastre. No importa la bandera política, el que sea, porque la bandera, principal bandera de todo tiene que ser la bandera panameña. Tenemos que rescatar. El país no está bien, y eso no hay que ser un experto en economía ni en experto en problemas sociales para entenderlo. El país no está bien. El país no fue por buen rumbo durante el gobierno de Varela, y no ha ido por buen rumbo en el gobierno de Cortizo, Carrizo o Carrizo, Cortizo. Y esto no tiene nada que ver con la pandemia. La pandemia fue un elemento más que vino a agravar la situación, pero ya la situación ha seguido grave. La prueba está de que ya tenemos prácticamente un año y medio sin pandemia, y no hacen más que escuchar al gobierno con las mismas excusas de por qué no se hacen las cosas, y comprándose sus absurdos, sus cuentos de Narnia, y eso lo vimos en el informe de excusas a la nación que dio el presidente Cortizo en la asamblea, donde nos habló, y él mismo lo reconoció, de un país que la mayoría de panameños no está viviendo. Entonces, Si las esa es elecciones... nuestra Ajá. gran tarea, unificar a los panameños, pero en el rescate del país. Y esto lo va a lograr Ricardo Martinelli, como ya lo logró cuando fue presidente, porque el éxito del gobierno de Ricardo Martinelli fue unir a todos los sectores económicos, políticos y sociales en aras a hacer de Panamá un oasis de progreso en un mundo en crisis, porque hay que recordar eso. El mundo estaba en una profunda crisis económica al entrar el gobierno de Ricardo Martinelli, crisis que había empezado económica, que había empezado en el 2008 y que tenía profundos revetes sociales, como toda crisis económica, pero Ricardo Martinelli supo unificar a todas las fuerzas económicas, a las fuerzas políticas en su mayoría, para enfocarnos en hacer de Panamá lo que fue, un oasis de progreso en medio de un mundo en crisis. Si las elecciones fueran mañana, ¿sería Gaby Carrizo el candidato que Ricardo Martinelli tendría que mirar sobre los hombros con preocupación? No nos interesa quiénes sean los candidatos, porque mira, las encuestas nos dicen que se unan todos y no se ganan a Ricardo Martinelli. Como te digo, todos, todos. Pero realmente nosotros obviamente que estamos, nos da igual quién sea el candidato del PRD. Para mí, esta es una opinión personal, para mí el PRD, si no ocurre algo extraordinario, dudo que ocurra en año y medio, yo lo veo ocupando el tercero o cuarto lugar en las elecciones del año Cristiano, 2004. Cristiano Adames como candidato, ¿qué le parece? Cristiano Adames tiene un discurso interesante, pero el problema es que la vida no funciona en razón de los discursos, sino en razón de los hechos. Y los hechos, Cristiano Adames no puede desligarse de un gobierno que él ha sido parte, y porque además el partido que él pertenece es el que ha liderado ese gobierno. Entonces, eh, Cristiano Adames no puede decir, bueno, yo soy PRD, soy parte de este PRD que es gobierno, pero soy parte para lo bueno, pero para lo malo no. Eso sería un absurdo político. Y al final de cuentas, te repito, los pueblos van a decidir en razón de los hechos, no de los discursos. Por eso te repito, si el vicepresidente y aspirante Gaby Carrizo asegura no tenerle miedo a Martinelli, que lo demuestre, no que lo diga, que lo demuestre. Y es fácil demostrarlo, cesando sus presiones en el órgano ejecutivo, en el órgano judicial, cesando sus presiones ilegítimas en el Ministerio Público, para intentar lo que no va a lograr, porque se lo reitero, no lo va a lograr, inhabilitar a Ricardo Martinelli, que gane con votos, no con trampa, porque con trampa no lo vamos a permitir los panameños. ¿Qué ocurre cuando el presidente había anunciado que ayer
tenían que renunciar todos los candidatos con aspiraciones políticas y hoy, ya 16, no hay un solo candidato que ha renunciado a su cargo. ¿No le hacen caso al presidente? ¿No tiene realmente el control de su administración? Bueno, yo creo que esa pregunta la responde el propio vicepresidente Carrizo, ¿no? La verdad que es lastimoso, pero nosotros tenemos un gobierno que tú no sabes cuál es la cabeza, y como tú no sabes cuál es la cabeza, nadie le hace caso al que supuestamente es la cabeza. Pero indistintamente de lo que diga el presidente Cortizo, yo creo que la ley electoral es clara y lo más preocupante de esto, en mi opinión, es el silencio del Tribunal Electoral. Pareciera ser que los magistrados del Tribunal Electoral no son conscientes de la responsabilidad que tienen y de que ellos necesitan rescatar la credibilidad que ha perdido de manera profunda el Tribunal Electoral. Y eso no lo van a recuperar con reformas electorales, no lo van a recuperar con discursos de los magistrados, sino con hechos. Resulta sumamente preocupante, sumamente vergonzoso ante el tema que tú estás señalando, que el Tribunal Electoral no haya salido a decir esta boca es mía. Y ya inclusive, bueno, ayer se daba esa declaración política haciendo alusión al expresidente Martinelli, pero nadie se ha movido de su cargo, ni siquiera el propio vicepresidente se mantiene como ministro de la presidencia. Pero mira, te repito, las declaraciones del vicepresidente nadie las toma muy en serio, porque su discurso dice una cosa, pero sus acciones son otras. Él dice no tenerle miedo a Martinelli, pero sus acciones demuestran que está aterrorizado, porque sabe que no tiene ninguna posibilidad de ganarse a Ricardo Martinelli, ni él, ni ninguno de los otros candidatos. Pero te reitero, ojalá que el presidente Cortizo, el vicepresidente Carrizo o el resto del gobierno entendiera que este año y medio es la oportunidad para tratar de salir por la puerta de adelante y no por la puerta de atrás, de la puerta de la cocina, que hasta ahora es la puerta por donde van a salir ellos ante la falta de respuesta a los problemas socioeconómicos que están afectando a los panameños y particularmente, mira, todavía resulta increíble, te repito, que el ministro Sabonge, para poner un ejemplo, se mantenga en su cargo pese al fracaso. Quizás el ministro Sabonge y su permanencia en el gabinete es la mejor muestra o la mayor muestra de que al gobierno Cortizo Carrizo o Carrizo Cortizo, como quieran ponerlo, no le interesa en nada la suerte del pueblo panameño ni las opiniones del pueblo panameño. Muchas gracias a Luis Eduardo Camacho por compartir con nosotros el análisis, sobre todo de la actualidad política y del escenario político de cara a las próximas elecciones generales y también conversar con nosotros sobre la realidad de nuestro país. 7:58. Muchas gracias, Camacho. A la orden.